Ya estamos con Bernardo Quintar, quien es senador, ya terminando el mandato por el departamento Tinogasta, 2 periodos consecutivos representando los intereses de los tinogasteños. Con él vamos a hablar, bueno, de lo que deja, ¿no?, esto de haber representado ahí en la Cámara de Senadores, también de algunos proyectos que ha presentado y por supuesto de política. Bernardo, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, un gusto estar nuevamente aquí en el piso, conversando justamente del accionar político, legislativo sobre todo, y social, ¿no? Bueno, uno de los últimos proyectos que se aprobó es la Escuela Agrotécnica para Palo Blanco, ¿no? Esto ya como, digamos, yéndote, pero sacando algo importante para esta localidad. Sí, la verdad que sí, en el día de hoy, en la Cámara de Senadores, hemos tenido la suerte de que se le diera media sanción. Un proyecto yo creo que es más que importante y ojalá los diputados lo consideren para que se le dé la sanción definitiva. Claro. Al igual que pasó oportunamente con la Escuela Agrotécnica, que hoy es ley también de la provincia, de la localidad de Fiambalá, de la ciudad de Fiambalá. Y estamos esperando, ¿no es cierto?, justamente que el Ejecutivo lo cumpla, porque creo que las aspiraciones de los pueblos deben estar, los gobiernos deben estar acordes a las aspiraciones de los pueblos, y los pueblos están pidiendo a grito este tipo de circunstancias que se den para poder seguir adelante, para poder tener oportunidades, para poder tener un futuro mejor, ¿no? Si vos tuvieras que resaltar algunos proyectos en los que vos trabajaste para tu Tinogasta, ¿cuál dirías? La verdad que me voy satisfecho porque presenté este proyecto, fue aprobado, ya es ley, en relación a, por supuesto, a tus representados, ¿no?, que tiene que ver con mejorar la calidad de vida. Y son varios los proyectos. Gracias a Dios hemos trabajado en forma equilibrada, sobre todo constante, mano a mano conjuntamente con el pueblo, porque uno tiene que ser receptor de lo que de alguna manera el pueblo aspira. Y en eso yo, cuando fui por primera vez candidato a senador, se hablaba mucho en Tinogasta con respecto a la ley de frontera. La ley de frontera, hay una adhesión de la provincia de Catamarca, una ley nacional que es muy importante. Es importante en la medida que se la puede implementar, es importante en la medida que el gobierno de la provincia pueda llevar esta inquietud al gobierno nacional y que de allí traer los fondos necesarios para que nosotros, los que vivimos allí en la frontera, podamos tener, yo creo que concesiones, si se quiere llamar ventajas también. Claro. Considerando lo que es el clima, considerando lo que es las desventajas que tiene el hecho de vivir allí. Y esto, sin ir más lejos, por ejemplo, una directora me decía de una escuela primaria el hecho de que tenían que despachar a los chicos por el sonda, y son cosas que en otros lugares, en otros lares no se viven. Claro. Y yo creo que se tiene que estar atento a este tipo de circunstancias para poderle dar excepcionalidad y sobre todo girar los recursos necesarios para que esto se dé, ¿no? La zona de frontera, bien dije, al igual también lo que se refiere al corredor bioceánico de intercambio de productos agroalimentarios, la creación de la Agencia de Vitivinicultura, que también es ley, la posibilidad, y esto hablando netamente del turismo en Fiambalá, claro, de haber sancionado ya con fuerza de ley el nombre de Fiambalá, capital de la cordillera del turismo aventura. No quiero dejar pasar también, porque hablábamos siempre de lo que significa que los pueblos puedan tener una raigambre, historia, ver la historia de los pueblos, y hablar de esta historia. Hablamos de Palo Blanco, por ejemplo, que hoy tiene su fecha fundacional, que hoy podemos decir que en el día de hoy se le dio sanción definitiva a un proyecto importante también, que Saugil tiene fecha fundacional. Claro. Que está un poquito durmiendo digamos, el sueño de los justos, un proyecto ya con media sanción en Cámara de Diputados de la sanción definitiva, para poder lograr esa sanción definitiva del proyecto de Medanitos también. Claro. Y su fundación. Cuando hablamos de fundación quiere decir muchas otras cosas, ¿no? Estamos hablando de la historia de los pueblos. Claro. La historia de los pueblos tiene que estar siempre latente y vigente para que de esta manera también las futuras generaciones hagan las valoraciones pertinentes y se mantenga la cultura, las costumbres y sobre todo el trabajo que va de generación en generación, más en un departamento tan productivo con el cual tengo el orgullo de representar, ¿no? Estamos próximos a cumplir, digo, una fecha que a la gente de Fiambalá y sobre todo a la familia lo debe entristecer, que es la pérdida, hace casi un año ya va a ser, de tu padre, ¿no? Un dirigente radical extraordinario, que rompió las barreras, digo, de esto de peronista o antiperonista, radical o antirradical, sino que era un anfitrión
tremendo por su propia naturaleza. Muchos peronistas que pasaban por Fiambalá decían, ahí estuve con el Coco, charlamos, almorzamos, cenamos, compartimos algunas cosas, inquietudes que por ahí tenía. Mucha gente que lo recuerda de esa manera, ¿no? Una persona muy carismática, una persona que dejó mucho por Catamarca, una persona que en la cual no medía horario ni tiempo para trabajar en pos de la gente. Siempre él recordaba y nos contaba, ¿no? Desde muy chico, yo recuerdo en aquellos años, siendo muy chico todavía, siendo gobernador don Arnoldo Castillo, y yo acompañando como un pibe cualquiera en los actos políticos y demás, y recordaba cómo hacían para entrar a Fiambalá, y la gente para que pueda llegar al gobernador tenía que sacar con la pala el médano, para que pueda ingresar los vehículos a Fiambalá. Y mire si la historia ha cambiado, y digo y no es porque sea mi padre, de este gran hombre que se pudo concretar, que hoy en día Fiambalá es una de las vedettes a nivel turístico, a nivel nacional e internacional. Fiambalá hoy es reconocido por su vino, que hace instante nada más hablábamos los dos. Fiambalá hoy es un distrito en el cual se ha podido conectar todas las comunidades del distrito, en donde hemos padecido momentos de incertidumbre, de mucho dolor, como nos pasó en aquel momento con Abelino Vega, ¿no es cierto?, allí en Río Grande, que nadie creía que íbamos a llegar con un camino, y en aquel momento el ex gobernador Brizuela de Morales y la determinación y la decisión lo pudieron lograr, y hoy tienen camino. El hecho de que haya comunidades como La Mesada, Las Papas, La Ciénega, Antinaco, Chuquisaca, Punta de Agua, el mismo Palo Blanco, que se negaba, siempre era un lugar que se llama La Retama. Mi papá siempre se acordaba, por ejemplo, que cada vez que iban tenían que bajarse en el ramal para poder pasar los vehículos, y hoy tiene asfalto. Entonces, creo que cuando uno habla de historia y habla de compromisos políticos, yo me veo reflejado en él, en esa persona que dio tanto y que de alguna manera la gente también me supo devolver. Y creo que esa fue la satisfacción más grande que me dejó a mí, ¿no es cierto?, como él, como padre, y que hoy puedo llegar a decir que estamos en el mismo camino, justamente recorriéndolo porque sabemos que es importante que la gente se vaya involucrando en política para que de esta manera puedan también ver a las comunidades pujantes, que haya crecimiento, que haya desarrollo, y sobre todo porque las cosas no vienen solas porque sí. Siempre hay alguien, que tiene que haber alguien para que podamos tener un equilibrio en lo que se refiere, sobre todo a una sociedad con mucho potencial, ¿no? Vos bien lo decías recién, ¿no? Has mamado la política chiquito, tenés un padre que toda su vida ha hecho política, desde su Fiambalá querido, pero recorriendo toda la provincia. Ahí está Luis Lobreal, usted me contaba historia cuando iban en los vehículos a algún mitin político, algún encuentro, las historias que tenía el Coco, porque claro, un hombre grande ya también que había estado con todos, ¿no? ¿Y qué te quitó la política a vos, aparte de esto, ¿no? Que es natural, digo, nacemos y morimos, en algún momento todos nos vamos, pero desde lo personal también, ¿qué te quitó? Y yo creo que la política me quitó lo mismo que hoy le está pasando a mis hijas, por ejemplo. Claro. El hecho del tiempo con su padre, claro. Los momentos que a lo mejor otros padres pueden llegar a compartir con sus hijos, y uno a veces porque viaja mucho, porque tiene muchos compromisos, porque tiene diferentes tipos de reuniones en diferentes localidades, pueblos, háblese de política o cuestiones netamente institucionales. ¿Te reclaman tus hijas eso? Sí. ¿Te lo dicen? Sí, especialmente la más chiquita, Azul. Ella me lo dice con respecto a esto de que siempre llegabas a casa y papá, ¿cuándo me llevas al cine? O papá, ¿cuándo vamos al parque? Y esa desesperación, por más que haya mucho calor, ¿no es cierto?, de ir y estar con ella ahí, compartir. Ella quiere estar compartir. Con los padres, compartir. Pero bueno, uno también habla con ella y esta es la vocación de servicio que uno tiene, que yo supe interpretar de mi padre y ojalá ella también lo pueda hacer, ¿no? Y a nivel matrimonio también, porque uno abandona también estas cosas, porque uno llega del trabajo, las llamadas telefónicas, hay que ir a tal lado, hay que poner en funciones, a veces no del departamento, la provincia, del departamento de Fiambalá, pero a ir a otros departamentos también, ¿no? Totalmente. Y a veces la gente no lo ve a eso también. No, eso no lo ve, y creo que todas aquellas personas que justamente transitamos por este camino de la política vivimos ese tipo de cosas.
en donde, por ejemplo, un mensaje donde te dicen, Quintar, ya no te veo prácticamente. Claro. Y eso pasa, ¿no es cierto? Y pasa, pero yo creo que en la medida que uno vaya hablando, dialogando, en que vaya concientizando sobre todo de lo cual uno ha elegido en la vida ser, y sobre todo con esa pujanza que nos ha dejado aquellas personas que nos han enseñado al por qué hoy somos políticos. Y yo tengo grandes maestros en la memoria y en mi retina, que son don Arnoldo Aníbal Castillo, mi padre, por supuesto, Eduardo Brizuela Moral, Oscar Castillo también, con el hecho de que haya tenido la posibilidad de que ser gobernadores, los tres de esta provincia, y que cada uno en su tiempo pudo lograr los objetivos deseados, muchos objetivos deseados por los catamarqueños. Y en ese sentido creo que hay que seguir bregando para poder llegar a los objetivos que todos estamos deseando. Y yo creo que el gobierno de Cambiemos, justamente del presidente Macri, lo va a lograr. Ustedes han gobernado Fiambalá muchos años, han estado ahí. La representación del Senado ha sido por 27 años, 28 años más o menos en manos de la Unión Cívica Radical, y ahora le toca hacer oposición en el municipio y también han perdido la senaduría. ¿Qué sentís vos? ¿Que esto pasó porque tu papá no estaba? ¿Qué pasó para vos? ¿Cuál es el análisis que vos haces? Bueno, mira, yo creo que son momentos en donde la sociedad va dando oportunidades, ¿sí? Y después de las oportunidades se hacen las valoraciones. Creo que también en pos de eso hubo un proyecto político, como usted bien sabe, y mucha gente que pudo visitar Fiambalá y el departamento de Tinogasta. Hoy Tinogasta no es lo mismo que aquellos años. O sea, cuando alguien dice, ¿qué hicieron ustedes allá? Todo, prácticamente todo, salvo las últimas obras, el Puente de las Termas, el instituto en Fiambalá, la escuela secundaria en Medanitos y alguna otra obra. Todo el resto, absolutamente todo, se hizo en un proyecto político en el cual creo y estoy convencido que es lo mejor para Catamarca, dentro de lo que es el Frente Cívico y la Unión Cívica Radical, y por supuesto Cambiemos. Estoy convencido de que lo que ha sucedido es una cuestión de oportunidades, y está bien, más allá de algunas cuestiones netamente políticas que las podemos llegar a conversar y mucho, con respecto a las metodologías que hoy desgraciadamente algunos dirigentes políticos tienen en la forma de hacer política. Se terminó eso de la propuesta, que eso debería de imperar para que la gente pueda hacer sus valoraciones. Se terminó, y muchas veces hemos visto los dirigentes que somos del interior en cómo el dinero fluye, a veces para el más jovencito, para ver de qué manera podemos llegar a influenciar para que nos voten. Y yo creo que hoy nos va a dar la posibilidad también de poder afianzarnos en nuestra militancia política, la militancia política en la cual hemos mamado desde muy chico, esa militancia política de bajar terreno, de andar en terreno, de estar al lado de la gente, como decía mi papá, andar suelto ahí en la plaza, conversando con la gente. Él decía andar suelto, y ese andar suelto lo tengo muy presente, y creo que de esa manera tenemos que seguir. Estamos, creo yo, si es que así lo dispone la señora gobernadora, a menos de un año, una elección, una PASO. Y creo yo de que en la medida que podamos ir construyendo consenso dentro de lo que es Cambiemos, y sobre todo podamos ir también haciendo las valoraciones a la dirigencia del interior y escuchándolos, ¿sí?, atentamente, de acuerdo a las aspiraciones de los pueblos, vamos a tener la posibilidad, y ojalá Dios quiere y la gente también, de que un día de mañana tengamos la posibilidad de que haya un gobernador que sea de Cambiemos. Una de las cosas que se decía en esta elección que ha pasado era que los dirigentes y los candidatos de Cambiemos hablaban del cambio, pero que en las listas no se veía el cambio. ¿Vos pensás que esta es una oportunidad importante, histórica, para que el Frente Cívico, Cambiemos, la Unión Cívica Radical generen, con todo lo que tiene que ver desde los discursivos, desde la figura, desde los nombres, sin echar a nadie, un proyecto político distinto? Totalmente. Es el momento. La sociedad lo está pidiendo, ¿sí? Yo creo que si uno conversa con un amigo, con un vecino, con una persona que se encuentra circunstancialmente y hablamos de política, justamente aspiran a eso, a las nuevas alternativas, a los nuevos proyectos, al hecho de que se le pueda mostrar en este tiempo también con un gobierno nacional que hoy responde a lo que es Cambiemos, se le pueda mostrar a la sociedad también de lo que somos capaces de hacer. Y lo que somos capaces de hacer los dirigentes políticos, esos dirigentes políticos que somos de militancia política,
Por eso yo digo que hay militantes, hay personas que son políticos de escritorio y otros que somos de militancia política, Sí, que sí, somos sí. del llano, como bien lo decías hace instante nada más. Y en este sentido estoy convencido y ojalá Dios quiera que este tipo de cosas se pueda llegar a dar. Implementar políticas de desarrollo, tener la posibilidad de que haya contención para las sociedades que lo están necesitando. Y que de esta manera también dentro de lo que significa el gobierno provincial actual se pueda trabajar en una comunión importante y que esa comunión sea justamente en beneficio de la comunidad y su gente. Hace muy poco tiempo expresó Telchi Ríos, estuvo acá el martes, sus ganas de ser candidato a gobernador. ¿Vos cómo lo ves siendo también un hombre del interior de nuestra Y yo provincia? creo que las aspiraciones son válidas. Va a depender del camino que se haga también a partir de ahora, en donde se puede llegar a recorrer los pueblos, las comunidades, hablar con la dirigencia política, porque, a ver, una golondrina no hace verano. Para que haya verano se necesitan muchas golondrinas, y para lograr que haya muchas golondrinas se necesita mucho consenso, y para que haya mucho consenso se necesita mucho diálogo. El diálogo debe imperar en nuestro proyecto, para que nuestro proyecto pueda tener una visión de futuro importante, y no tan solo Telchi, sino cualquier otro tipo de militante político, del cual también y hago una valoración importante con el intendente de Belén, una persona del interior, una persona humilde y sobre todo una persona que tiene muchas convicciones y mucha fuerza también. Entonces, cuando uno se pone a pensar en esta clase de dirigentes y gente que ha sufrido y que sabe realmente lo que significa a veces como dirigente político acaecer o no tener lo necesario para dar respuesta a la gente, claro, y que la gente volvió a confiar en él. Claro. Y hay otros dirigentes políticos muy importantes dentro de lo que es Cambiemos también, que tienen aspiraciones válidas, de las cuales hago valoraciones, con el caso del doctor Mansi, siendo del ARI, pero que de alguna manera es un referente dentro de lo que es nuestro esquema provincial, y una persona que es conocida a lo largo y a lo ancho de la provincia, ¿no? Ahí se está hablando que en relación a la presidencia de la Cámara habría un acuerdo entre los diputados que son del PRO y algún sector que no son ni renovadores ni celestes, que estarían conversando con el gobierno de la provincia. ¿Vos crees que eso es factible, que se puede dar? Y si se da, ¿qué lectura haría vos? ¿Qué te parece a vos? Y bueno, yo creo que de que se puede dar. Digo, en política es el arte de lo posible. Claro. Yo creo de que debe de imperar justamente esa confraternidad entre correligionarios y también dentro de la gente que integra el Cambiemos, porque creo que debemos, si queremos algo diferente o algo distinto que estamos reclamando a este gobierno provincial, debemos justamente marcar el camino, para que este camino sea un camino serio, porque si no perdería también la seriedad. Y entonces ya perderíamos la credibilidad de la gente, y eso es nuestro capital político, y ese capital político no lo podemos dejar pasar así nomás porque sí, por cuestiones netamente personales o circunstanciales de un grupo o de otro grupo, ¿no? Bien. Me decías recién, voy a volver a estar suelto, como decía tu papá, en el llano, conversando en una plaza, tomando una gaseosa en un bar, en una vereda, como se hace en el interior de la provincia, por ahí. ¿Qué rol vas a ocupar de acá ya estando en estos lugares ya? Y bueno, el rol fundamental de poder transmitirle tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial, si así me lo permiten, todas las inquietudes de que tiene nuestra comunidad, porque un militante no abandona nunca su causa, ¿sí? Un militante es una persona que conjuntamente con la sociedad en su conjunto pueden llegar a lograr cosas importantes en la medida que haya compromisos entre ambos puntos. Y yo creo mucho en eso, y en este sentido estoy seguro de que podemos seguir avanzando y seguir traccionando en beneficio de nuestras comunidades que tanto necesitan el desarrollo y que sobre todo se los miren con buenos ojos y que se hagan consideraciones también. No como pasó hoy en la Cámara, que también lo voy a decir con respecto a la creación de las nuevas áreas programáticas, un proyecto de ley del senador Contreras, en donde solicité que se crea una área programática más para Fiambalá y que el bloque del Frente para la Victoria se opuso, argumentando cuestiones hasta netamente presupuestarias o argumentando que no sería lo justo, y yo creo que no hay peor injusticia que no hacer y no estar atento a lo que las realidades están diciendo. Hace muchísimo tiempo que Fiambalá tiene problemas y lo venimos hablando hace muchísimo tiempo con temas de salud, chicos que desgraciadamente han tomado determinaciones erróneas y dolorosas. En los medios de comunicación sale continuamente el hecho de que hay gente que
no tiene para remedios, claro, o que las postas están cerradas en el norte del distrito y también en el distrito de Tinogasta. O abiertas y no tienen remedio, atención, jeringa. Y después cuando uno empezó a indagar con respecto a esta situación, te dicen de que es un problema de rendición del área programática. Y yo creo que a los pueblos hay que darle la potestad de poderse hacer, digamos, responsable de lo que de alguna manera demandan. Porque si hubiésemos podido crear esa área programática, que ojalá Dios quiera, y eso lo voy a plantear a los diputados también, la puedan crear a esa área programática, anexarle a este proyecto, ojalá y los pueblos de esta manera van a poder darle, ser responsables y sobre todo, si no dan respuesta, que esas respuestas sepamos quién es el responsable directo. Hoy en día, imagínese usted qué respuesta le puede llegar a dar el área programática de Tinogasta cuando un ciudadano de Mesa de Zárate, a casi 180 kilómetros, no tiene la posibilidad de estar allí ni materialmente ni de ningún tipo para poder dar solución a sus problemas de salud, ¿no? Bien. Se viene, esta es la última pregunta, ya se viene la renovación dentro de la Unión Cívica Radical de las autoridades, tanto a nivel provincial como en todo el departamento. ¿Te vas a meter de lleno en eso? Totalmente, yo creo que hay que involucrarse, la posibilidad de que dentro de lo que significa las estructuras partidarias hay que fortificarlas, ¿sí? Y lo que creo que la renovación debe venir de la mano, con la experiencia también, claro. Así como lo hizo la renovación peronista en aquel momento, sí. Gran artífice de lo que hoy es el gobierno provincial, y que de alguna manera creo que hay un déficit dentro de lo que es el peronismo, y discúlpeme que me meta en esa interna dentro del peronismo, sí, sí. Que es un déficit que es la falta de diálogo, y un déficit que a mí me gustaría que lo que representamos, cambiemos, no nos suceda. Al contrario, que podamos dialogar con todos los sectores y que haya voluntad política, porque en definitiva, detrás de todo lo que hacemos hay una realidad, que es mejorar nuestra provincia, claro. Es mayores oportunidades, darle posibilidad de trabajo a los jóvenes, a la gente que no lo tiene, y que debemos estar atentos. El tema de vivienda, el tema de salud, el tema de producción. No podemos dejar pasar por alto situaciones que muchas veces son hasta, diría yo, desgraciadas, como comentábamos recién, problemas que hemos tenido, claro. En el aspecto sanitario allí en el departamento y con decisiones drásticas que se han tomado. Entonces, si no empezamos a implementar eso y empezamos a concientizarnos de que hay que hacer en las determinadas escuelas de nuestro interior los gabinetes psicopedagógicos necesarios para que haya contención, si al productor, ¿no es cierto?, no le estamos dando las circunstancias o los elementos necesarios para que él se pueda desarrollar. Asesoramiento y asistencia, ¿no? Y sobre todo con gente que sepa, claro, de la cuestión. Bien. Porque no sirve de nada proponer gente que después no da respuesta a la sociedad. Bernardo, te agradezco mucho la deferencia y nada, comprometerte a pesar de que estés en el llano, a seguir conversando acá porque los dirigentes políticos pasan por esta mesa. Totalmente. Y le agradezco muchísimo la invitación y bueno, siempre atento para venir, conversar y de cara a la gente. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, han pasado Rolly Contreras, un dirigente del peronismo, titular de Registro Civil de la provincia de Catamarca, y Bernardo Quintar, quien es senador en representación del departamento Tinogasta, dirigente de la Unión Cívica Radical. Dos dirigentes, dos partidos políticos distintos, dos ideologías distintas. Por esta mesa han pasado todo, digo, ¿no? Y esa es la idea, traer la mayor cantidad de voces para que expresen, bueno, el trabajo que están haciendo, sus ideas, su pensamiento y lo que quieren hacer. Esto es Santo y Pecador, estamos como siempre en vivo, agradecido, que tengan un excelente fin de semana. El próximo martes nos volvemos a reencontrar, ya empezando diciembre, finalizando el año. Que tengan muy buenas noches. Chao. Te Veo. San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina.